ni siquiera de preguntarle más. En cambio, si alguien dice, hoy me desplacé, hoy recorrí y fui de tal parte, de este punto a este otro, significa de que lo que él está diciendo es que salió de este punto y se fue hasta acá. ¿Esto qué significa? Significa que cuando yo hablo de desplazamientos, ¿no es cierto? Desplazamientos, le tengo que decir bastante más información, tengo que decir algo que normalmente en esta interpretación geométrica queda claro. La magnitud del desplazamiento, la dirección, es decir, la flecha sobre la cual estoy poniendo, ¿no es cierto? Estoy poniendo mi desplazamiento y el sentido. No es lo mismo ir de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. ¿Esto qué significa? Significa de que, de alguna manera, cuando yo hablo de un desplazamiento, tengo que dar tres características: magnitud, la dirección, ¿no es cierto?, que es la línea recta sobre la cual nos vamos a desplazar, y el sentido. Fíjense que en este caso, lo que yo estoy diciendo es que se necesitan 3 a la 1, es decir, 3 datos para poder dejar claro que me estoy desplazando. Si hablo de velocidad, también es importante que veamos el caso del movimiento, por ejemplo, de un automóvil. Se está desplazando, por ejemplo, puede ir de la Ciudad de México, ¿no es cierto?, la Ciudad de México hacia Querétaro, y por lo tanto va a tener que ir hacia el norte, porque Querétaro está al norte de la Ciudad de México, va a tener que tomar la carretera y se va a tener que desplazar desde el sur al norte. En realidad va a ir hasta el extremo norte de la Ciudad de México y desde ahí, ¿no es cierto?, va a seguir hacia el norte, o sea, tiene una dirección sur-norte. Y el sentido es hacia Querétaro, es decir, hacia el norte. En cambio, si esta persona se equivoca, él sabe que tiene que ir en una dirección que está norte-sur o sur-norte, pero se equivoca de sentido y resulta que toma la carretera y en vez de aparecer en Querétaro va a aparecer en Cuernavaca. ¿Qué significa esto? Que si no está bien dicho la dirección, el sentido y la magnitud, pues naturalmente la persona no se está desplazando en el sentido estricto que él quiere. Fíjense que vamos a interpretar geométricamente a través de una magnitud, una dirección y un sentido. Por ejemplo, en este caso se trata de un vector A. Para hablar del vector A le vamos a poner una flechita arriba. Y si queremos hablar de la magnitud del vector A, le ponemos un par de barritas, es decir, vamos a calcular el módulo o la magnitud o la longitud del vector A. Es decir, la magnitud se mide como el módulo del vector A. A vector se indica a través de una flechita. ¿Sí? Fíjense que A vector módulo también se puede escribir como A sin flecha arriba, es decir, como una simple magnitud y punto. ¿Sí? Ahora bien, normalmente esta interpretación geométrica nos permite a nosotros resolver problemas, pero tenemos que saber cómo usar estos vectores con su interpretación geométrica. Entonces, para aprender, podemos decir que hay varias operaciones que se pueden hacer con vectores. Por ejemplo, una operación que es la multiplicación. Fíjense que siempre que hablamos de conjuntos de datos o información, ¿sí?, estos datos de información los reflejamos, ¿no es cierto?, en un conjunto de datos, y en ese conjunto de datos siempre definimos operaciones. En este caso serían operaciones vectoriales. Vamos a tener que la multiplicación de un vector por un escalar. Si A es un vector y alfa es un escalar, A por alfa es igual a alfa por A. Vectores, A es un vector, alfa es un escalar. Entonces, el vector A por alfa es igual a alfa por A.
¿Esto qué significa? Bueno, significa de que estoy multiplicando nada más el vector por un escalar, y eso significa de que si el vector, por ejemplo, si el vector es A y yo multiplico 1 por A es el mismo vector, no ha cambiado. 1 por A es A. En cambio, si yo digo menos 1 por A, la cosa sí cambia, porque al multiplicar por menos 1 el vector A, lo que estoy haciendo es creando menos A vector. Menos A vector no es el vector A, sino que es el vector que tiene el sentido cambiado, es decir, menos 1 por A me va a dar un vector que es igualito a A en magnitud, en dirección, pero el sentido está cambiado el sentido. Es decir, si este es el vector A, menos A es un vector que tiene la misma magnitud, la misma dirección. La dirección es la recta sobre la cual ponemos el vector, y en este caso tiene el sentido cambiado. O sea, fíjense que el 1 y el menos 1 cambia, ¿no es cierto? El sentido menos 1 y el 1 lo deja igual. Un medio de A es un vector que está igualito a A, pero que su magnitud es la mitad. Menos un medio de A, tenemos que es el vector A que ha sido cambiado el sentido y multiplicado por un medio, es decir, el vector se reduce a la mitad del vector anterior. Esto mismo podríamos decir para números mayores que 1. Por ejemplo, 2A es un vector igual a A, con la misma dirección A, el sentido de A, pero tiene la magnitud 2 veces, ¿no es cierto?, la magnitud de A. Menos 2A podríamos decir que es un vector igual a A, que tiene la dirección del vector A, pero el sentido está cambiado. Es decir, fíjense que podemos tener, ¿no es cierto?, operaciones tales como la multiplicación vector por escalar en el caso de estos vectores que estamos tratando. Para hablar de vectores, lo que tenemos que hacer es dar por lo menos 3 datos para que el vector pueda ser caracterizado. En el caso geométrico bastaría con decir que el vector, ¿no es cierto?, tiene una magnitud, una dirección, que es la flecha sobre la cual estamos poniendo el vector, y tiene un sentido. ¿Sí? Puede ser un sentido, por ejemplo, hacia la derecha, puede ser sentido hacia arriba, el sentido hacia la izquierda, el sentido hacia abajo. También se aceptan los conceptos mezclados. Por ejemplo, puede ir hacia arriba y hacia la derecha, por lo tanto se está moviendo a 45 grados en el primer plano de esta gráfica que estoy mostrando. ¿Sí? Ahora bien, uno de los vectores más representativos, más importantes que podemos Se le volvió a ir, ¿verdad? Chale. Profe, lo amo. Bueno, mientras duró. no se volvió a caer el sistema, perdonen ustedes, la comunicación está fallando
pero voy a tener que quejarme apenas termine el curso, porque está muy mal esto que no puedo ni siquiera mencionarles nada. Entonces, les decía, vector unitario, ¿sí? Vector unitario se refiere al hecho, ¿sí están viendo la pantalla, perdón? ¿Sí se ve la pantalla? No, no se ve. Todavía no se ve. No se ve, perfecto. Perdonen ustedes, pero esto es grave. Ahora sí me imagino que sí la están viendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se ve la pantalla, perdón? Sí, ya se ve, profesor. Ok, perdonen ustedes estas interrupciones, pero son fallas de la comunicación. Entonces, yo les decía que el vector unitario A, este vector unitario que estamos hablando, en vez de escribirlo con la flecha como vector, lo vamos a escribir con un gorrito, A unitario, ¿no? Vector unitario. Entonces, es igual al vector A dividido por su módulo, por lo tanto, A vector unitario tiene magnitud 1. El vector unitario tiene la misma dirección, el sentido, pero la magnitud es 1 en la dirección del vector A. Es decir, supongamos que yo tengo A que tiene una magnitud 4. Si yo realmente lo divido por 4, me va a quedar un vector, ¿no es cierto?, cuya magnitud es 1, una unidad de lo que estemos usando, y este vector tiene todas las características del vector A, pero su longitud es 1. Este vector unitario es una muy buena representación del producto vector escalar, porque nos permite definir direcciones con un vector unitario, y este vector unitario nos va a indicar todas las características del vector original, pero con largo 1. La otra operación que también podemos realizar es la suma de vectores. Supongamos que yo tengo un vector A y un vector B ahora, son dos vectores. Yo puedo definir un A más B vectores, o sea, A vector más B vector es también un vector. Ahora bien, el método primero que vamos a utilizar para sumar dos vectores es, yo tomo A y lo pongo en un punto, ¿sí? Por ejemplo, este es el vector A. Este es el vector B, que a lo mejor lo traje de aquí y lo puse junto con el otro en el vértice de este paralelogramo. Pongo el vector A, pongo el vector B, construyo el paralelogramo y me doy cuenta que la diagonal principal es A más B vectores, o sea, el vector A más el vector B sumado, ¿sí? Me va a dar un vector cuya característica esencial es que es la diagonal principal de A y B puestos en este paralelogramo. Ahora bien, si ustedes se fijan, la diagonal principal la definimos a partir del origen donde puse A y B. Entonces, la otra diagonal también tiene significado. Vamos a tener que encontrar ese significado. Ahora bien, fíjense que si yo pongo primero B y después pongo A, el resultado es el mismo. O sea, A más B es igual a B más A. Yo puedo sumar A con B o puedo sumar B con A. En ambos casos obtengo exactamente el mismo paralelogramo y la diagonal principal es, ¿no es cierto?, la suma del vector A más el vector B. Yo podría decir también que este es la suma de B más el vector A. Es decir, hay conmutatividad en las operaciones de suma con el método del paralelogramo. El otro método que hay es el llamado polígono. El polígono no nos obliga a construir un paralelogramo como en este caso. Lo único que yo hago, pongo A, pero si ustedes se fijan, B
que también está reflejado en este otro lado con el método del paralelogramo. Entonces, B no lo voy a poner en el mismo punto de origen de A, sino que lo voy a poner en, ¿no es cierto?, a continuación de A. Es decir, aquí está el vector A y a continuación de A pongo el vector B. La diagonal, ¿no es cierto?, la diagonal que tenía aquí también me aparece acá y esta es la suma del vector A y B. ¿Qué tiene de bueno el método del polígono respecto al método del paralelogramo? Que nos permitiría, como estoy agregando A más B, yo podría usar C, podría usar D, podría usar F, es decir, a medida que voy poniendo los vectores, al final voy a tener la punta del último vector y la cola del primero. Entonces, el vector resultante de A más B más C más D más F más vectores todo, es desde la cola del primero a la punta del último, ¿no es cierto? Es el vector suma a través del método del polígono. El método del polígono, en ese sentido, nos permite que si la suma normalmente está definida como suma binaria, en este caso el polígono nos da que ya no es binaria, ya no es entre dos elementos, sino que es entre todos los elementos que quiera. El método del paralelogramo no permite eso. El método del paralelogramo es un método binario, o sea, A más B. Una vez que obtuve A más B, tendría que poner C si es que lo quiero agregar, y voy a tener una nueva diagonal, un nuevo paralelogramo, y así voy agregando uno a través del otro, ¿no es cierto?, una serie de paralelogramos y buscando las diagonales principales. Con el método del polígono tomo A, tomo B, tomo C, y desde la cola del A hasta la punta del último vector que ponga, eso es el método del polígono. Fíjense que hay una cosa que es interesante. Cuando estábamos en primaria nos enseñaron que una de las operaciones más divertidas que había era la resta de números, ¿no? La resta. Aquí también tenemos la resta, pero la resta no es otra operación. Fíjense que A menos B lo puedo escribir como A vector más el inverso aditivo de B. Menos B es el inverso aditivo. Por lo tanto, A más menos B es lo mismo que A menos B y es lo mismo que menos B menos A. Si ustedes se fijan, aquí estoy usando la conmutatividad, estoy usando también, ¿no es cierto?, el hecho de que la resta de vectores no es otra operación diferente a la suma. Es la suma, pero en este caso estoy sumando inversos aditivos. Inverso me refiero a que no es B, sino es menos B. Ahora bien, a partir de esto yo podría decir lo siguiente. Puedo definir B menos A menos B, menos A menos B, que en el fondo son, ¿no es cierto?, las diferentes opciones que yo podría tener en diferentes casos. Fíjense que aquí me aparece como ejercicio B menos A, que es una operación diferente a menos B. Veamos cómo. Tomemos este cuadrante de aquí, de este diagrama, ¿no es cierto? El método que vamos a usar es el método del paralelogramo, ¿sí? El método del paralelogramo. Entonces, tomo este paralelogramo. Tengo A y tengo B, y la diagonal principal me da A más B. Fíjense ustedes de que si yo tengo B para arriba, yo podría tener B para abajo. Y por lo tanto, ¿sí?, la suma de A con no es B, sino que es menos B, o sea, este lado es menos B. Entonces sería la suma de A más menos B. Y la diagonal principal es esta. Es decir, si este es A más B,
Esto que hay aquí es A menos B, A menos B. Fíjense que otra posibilidad que tengo yo, si esto es B y esto es A, yo puedo decir de que para allá, hacia atrás, voy a tener menos A. Y por lo tanto, entre B y menos A, yo puedo hacer menos A más B. Fíjense que también yo puedo poner menos, paréntesis, B menos A. O sea, menos, paréntesis, B menos A, cierro paréntesis. Es decir, aquí yo tengo menos A más aquí, nuevamente, menos B sin paréntesis, o lo que es lo mismo, menos A más B. Es la inversa de A más B. Entonces esto es menos A más B. ¿Sí? Si esto es A menos B, hacia atrás voy a tener menos A más B. O sea, le cambio el signo, me queda menos, y menos en B me da más B. Es decir, cuando yo estoy jugando con el método geométrico, ¿no es cierto?, de vectores, las cosas se ven bien sencillas, porque lo único que tengo que tener cuidado es el signo de cada una de las componentes que estoy sumando. El signo me refiero a olvidarme de que existe la resta, porque la resta no es más que una suma del inverso aditivo. Esto es una forma de trabajar, ¿no es cierto?, los vectores geométricos. Piense que la palabra analítica se viene de análisis, y análisis significa separar, dividir. Entonces esta es la interpretación de las partes de los vectores, de las partes de los vectores. Ahora bien, para trabajar con las partes de los vectores, lo que vamos a hacer es usar un sistema de coordenadas cartesianas. El sistema de coordenadas cartesianas generalmente se define como derechos todos los sistemas en que, si este es X, girando como al contrario de un reloj, ¿no es cierto?, esto es Y y esto es Z. O lo que es lo mismo, si este es Z, esto es Y, esto es Z, y esto es, o sea, X, Y, es decir, en forma de que sigue la regla, ¿no es cierto?, de la mano derecha, extraña a los punteros del reloj. Ahora bien, cuando se tiene un sistema cartesiana, puedo definir uno de estos ejes, puedo poner los ejes como realmente me dé la gana, no hay problema, pero respecto a este sistema coordenado, ¿no es cierto?, lo que yo voy a tener es que voy a decir que cuando se tiene un sistema coordenado, los vectores pueden representarse por 3 vectores unitarios en la dirección X, Y y Z. O sea, voy a decir que a lo largo del eje Y voy a tener un vector unitario, a lo largo del eje X otro, a lo largo del eje Z un tercero. Ahora bien, a lo largo del eje X voy a tener el vector unitario Y, a lo largo del eje unitario, a lo largo del eje Y voy a tener el vector unitario J, y a lo largo del eje Z voy a tener el vector K. Y por lo tanto, cualquier vector en estas condiciones va a quedar representado por la suma de AX por Y
más a y por j más a z por k, en que ax, ay y az son las componentes x, y y z de el vector que estamos viendo. Del vector que estamos viendo. Esto es la interpretación analítica de los vectores, o sea, cada vector lo voy a asignar a través de la suma de tres vectores, i, j y k. Y vector unitario en la dirección x, j, vector unitario en la dirección y, y k, vector unitario en la dirección z. Por lo tanto, el vector A va a tener AX por I, que va a tener tantas veces I, más tantas veces J, más tantas veces K. De esa manera, ¿no es cierto? Yo lo que tengo es una representación de los vectores en tres dimensiones. Fíjense ustedes de que mi vector en tres dimensiones queda escrito como AX por I, más AY por J, más AZ por K. Si solamente estoy en un plano, por ejemplo, la pantalla es un plano, yo voy a tener AX y AY, es decir, AX por I más AY por J. Y cuando solamente es a lo largo de una línea, yo voy a tener que mi vector va a ser AX por I, porque es a lo largo de una línea. Es decir, yo puedo representar cualquier vector si y solo si tengo, ¿no es cierto?, los tres ejes coordenados cartesianos para representar un vector tridimensional, el plano XY para representar, ¿no es cierto?, un vector en un plano, y solamente necesito un valor del vector a lo largo del eje X. Me parece que hasta el momento lo único que he hecho es teoría, pero lo que yo quiero es hablar de esta teoría y más adelante ponerme a hacer ejercicio para que se entienda mejor, más claro esto. Por ejemplo, toda la teoría que vamos a ver, ¿no es cierto?, se refiere a sistemas coordenados cartesianos, ¿sí? Y lo que hemos visto es que si yo defino mi sistema como un sistema derecho, ya tengo claramente designado que si este es X, este es Y y este es Z, cualquier persona sabe que estos son los modos normales de definir sistemas coordenados cartesianos derechos. Ahora bien, hay otra manera de representar también estos vectores. Fíjense en lo siguiente. Supongamos que tenemos un plano y por simplicidad vamos a considerar entonces el eje X apuntando desde el origen hacia la derecha y el eje Y apuntando hacia arriba. El ángulo que forman los sistemas coordenados tiene que ser 90 grados. Si no son 90 grados, significa que no es una componente, ¿no es cierto?, en dos dimensiones de un sistema de referencia. O sea, un sistema de referencia para tres dimensiones deben tener que X es perpendicular con Y es perpendicular con Z, Z es perpendicular con X, etc. Es decir, todos las componentes de este vector son definidas en un sistema coordenado cartesiano y por lo tanto los ángulos que debe formar siempre deben ser ángulos de 90 grados el sistema de referencia, o sea, voy a referenciar respecto a estos ejes el vector A. Fíjense que A es un vector que va a tener componentes AX en la dirección X, por lo tanto lo multiplico por el vector unitario Y, más AY por J, en que J es el vector unitario en la dirección perpendicular al eje X. Si X va hacia la derecha, la perpendicular va hacia arriba.
Fíjense que en el caso de componentes polares, lo que yo voy a decir es lo siguiente. Voy a definir un eje X, solamente un eje X. Y con este eje X yo voy a medir los ángulos hacia arriba en la dirección contraria a los punteros del reloj. Dirección contraria a los punteros del reloj. ¿Sí? Ahora bien, teta es el ángulo que se forma y A, vector, ¿no es cierto?, es este vector. La longitud de este vector está dada por la magnitud de A. Es decir, A va a estar definido por la magnitud del vector A y por el ángulo que forma a partir de la recta que la vamos a definir en este caso como el eje X. ¿Sí? Si ustedes se fijan, yo lo que tengo es que el vector A va a tener una componente AX por Y y una componente AY por J. ¿Sí? Una componente AX por Y y una componente AY por J. Ahora bien, en este caso, como estoy hablando de un sistema coordenado cartesiano, el ángulo vale 90 grados, por lo tanto aquí yo tengo 90 grados, y por lo tanto yo puedo decir que AX es igual al módulo de A, o sea, la magnitud, la longitud del vector A, por el coseno de teta. Fíjense que esto está siguiendo la definición de coseno y seno. ¿En qué sentido? En que si este es el ángulo teta, ¿sí? Este es el vector A, lo que yo puedo decir que la componente X de este vector A es A coseno de teta, en que A es la magnitud del vector A. AY es A seno de teta. Ahora bien, fíjense que AX es el eje coordenado que le corresponde en forma, ¿no es cierto?, natural, adyacente al ángulo, Es decir, si esto es el vector A, la componente AX, o sea, esta componente a lo largo del eje X va a ser A por el coseno del ángulo teta. El coseno normalmente es el cateto, ¿no es cierto?, adyacente dividido por la hipotenusa, eso es la definición de coseno. Por otro lado, el cateto opuesto, este de aquí, que es el que corresponde paralelo al eje Y, ¿no es cierto?, va a ser AY igual a seno de teta. AY igual a A seno de teta. A no es otra cosa que la magnitud del vector. Si ustedes aplican el teorema de Pitágoras, acuérdense, ¿no es cierto? Si este es un cateto, este es otro cateto, la suma de los catetos al cuadrado con la raíz, a eso se le llama la magnitud del vector A, o en el caso del teorema de Pitágoras, ¿no es cierto?, tenemos catetos y esta es la que cierra, ¿no es cierto?, la que cierra a estos dos catetos. Fíjense que aquí entre AX y entre AY vamos a tener un ángulo recto, o sea, este es un cateto que lo puedo escribir aquí, este es el otro, y por lo tanto, A, magnitud, va a ser igual a la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Y por otro lado, si yo tengo que AX es A coseno de teta y AY A sin teta, yo puedo dibujar en este sistema de ejes coordenados, puedo decir que el tamaño de A, la magnitud de A, ¿no es cierto?, es A, que es la raíz cuadrada de AX cuadrado más AY cuadrado, y si yo tenía que AX y AY me lo dieron, entonces yo puedo decir que A es la raíz cuadrada de AX cuadrado más AY cuadrado, y el ángulo lo puedo calcular. Si yo inicialmente conocía las componentes, el ángulo lo puedo calcular como el arco tangente de AY sobre AX. AY es decir, cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Cateto opuesto dividido por cateto
adyacente. En este caso, lo que yo estoy considerando es mi vector bidimensional, ¿sí? Bidimensional por simplificación, ¿sí? Utilizando, ¿no es cierto?, las componentes polares. Fíjense que aquí hay una indicación muy importante. El vector A va a ser igual al módulo del vector A, coma, teta. O sea, tiene dos componentes. La magnitud del vector A y el ángulo que forma con el eje X. Fíjense que dice teta medido desde el eje horizontal. Eje horizontal. No hay otro eje para medir y cualquier otra cosa nos puede provocar problemas. Nos puede provocar problemas. ¿Sí? ¿Perdón? Bueno. Bueno. Hola, hola. ¿Sí? No. Pero la puedo ir a llamar. Espérame un segundito. Perdonen ustedes, voy a llamar a mi esposa porque la están llamando por teléfono. Un momentito, por favor. Va a decir el profe, no, no estoy haciendo nada importante, no importa, llámame. Mis gatas. Chale, si tiene esposa. Como que te engaña. No sé si llorar. ¿Quieres la socia? Perdonen que me distraje. Ahora bien, ¿sí me están escuchando, perdón? Sí. ¿Sí me están escuchando? Ok, Sí, profe, perfecto. todo bien. Bueno, vamos a revisar los conceptos que vimos geométricamente ahora a través del método analítico. Fíjense que aquí tengo un sistema de ejes coordenados, ¿no es cierto? El eje Y, el eje X, y fíjense que aquí tengo el vector B y aquí tengo el vector A. Es decir, este es el vector A, esto es el vector B. Si ustedes se fijan, este vector B yo lo puedo poner a continuación aquí, utilizando, ¿no es cierto?, uno de los métodos que vimos gráficamente. O lo pongo acá, el otro método que vimos gráficamente. Cuando yo estoy hablando con el método del paralelogramo, aquí está el paralelogramo, y lo que yo tengo es que esto es B, esta es la réplica de A, y por lo tanto, también yo puedo decir que si esto es A, esto es B, y por lo tanto, puedo adjudicar los términos. Fíjense que A más B es el vector AX por Y más AY por J, más el vector B, que es BX por Y más BY por J. Tomo las componentes que van en la dirección X, y por lo tanto me queda que esto es AX por Y más BX por Y, y por lo tanto puedo escribir como AX más BX, o sea, las dos componentes sumadas multiplicado por el vector Y. Lo mismo puedo hacer para el caso de BX por Y más BY por J. Entonces, fíjense que aquí voy a tomar la componente AY por J más BY por J. Saco factor común J y me queda AY más BY por J.
Es decir, para sumar vectores en coordenadas cartesianas, ¿sí? En coordenadas cartesianas, lo único que tengo que hacer es sumar las componentes en la dirección X y las componentes en la dirección Y. Estoy suponiendo que estoy trabajando solamente en un plano para simplificación. Ahora bien, es decir, A más B es igual a la suma de las componentes en X más la suma de las componentes en Y. La suma de las componentes en X multiplicado por el vector unitario Y más la suma de las componentes en Y multiplicado por el vector unitario J. Ahora, en general, nosotros podemos ver que si gráficamente esto era B, pero también lo puedo poner aquí, este cachito que hay aquí debajo del vector A, ¿no es cierto?, es AX. Y ustedes, si se fijan, se refleja en el plano del vector B, Bx. Entonces, el vector resultante va a tener la suma de AX más BX. Y por otro lado, ¿no es cierto?, A va a tener esta componente y B va a tener esta otra componente. Entonces, AY más BY me da esto otro. Por lo tanto, el vector resultante, ¿sí?, sigue las reglas del polígono. Entonces, si sigue la regla del polígono, A más B más C más D más lo que quiera, va a ser la suma de las componentes en X más multiplicado por el vector Y, más la suma de las componentes en Y multiplicado por el vector J. Usando una nomenclatura de sumatorias, ¿sí?, la nomenclatura de sumatoria, ¿sí?, lo que vamos a escribir es que la sumatoria de los vectores A, bueno, sumatoria del vector AK, K1, 2, 3, es decir, voy a tener un montón de vectores, en vez de ponerle A, B, C, D, le voy a llamar A1, A2, A3, a cada uno de los vectores, y por lo tanto yo voy a tener que la suma del vector A, K, para acá de 1 hasta N, va a ser igual a la suma de las componentes de cada uno de los vectores multiplicado por el vector unitario más la suma de las componentes Y multiplicados por J. La suma de n vectores es igual a la suma de sus componentes, ¿sí?, de sus componentes. Y si tengo los vectores en coordenadas polares, bueno, en el caso de los vectores en coordenadas polares no es tan fácil verlo, porque ahí estamos trabajando con magnitud y ángulo para sumarlos con otro. Es decir, si yo tengo un vector A definido a partir del eje X y quiero sumar A con B, que es otro vector, lo que voy a tener que hacer es considerar, ¿no es cierto?, las componentes cartesianas. Una vez que tenga las componentes cartesianas de ambos vectores, los sumo siguiendo esta regla y vuelvo, después que termine, vuelvo a transformar mi vector en coordenadas cartesianas a un vector en coordenadas polares. Dice que esto se ve mal, se ve difícil. Si yo tengo el vector AX, que tiene a X por Y más a Y por J, y tengo un vector B que es igual a BX por Y más BY por J, ¿sí? Yo para cada uno de los vectores voy a tener que puedo calcular la componente a X y a Y, ¿sí?, a partir de A y la componente coseno y seno de la trigonometría. Ahora, con estas dos cosas, ¿sí?, yo puedo sumar a X con BX, a Y con BY, y una vez que tenga eso, yo voy a tener el vector A más B. Una vez que tenga A más B, yo puedo calcular en coordenadas polares, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Esta componente ahora ya no sería A, sino que sería A más B, y esto va a ser A más B, X, al cuadrado más A más B, Y al cuadrado.
extraigo la raíz y me va a dar la magnitud del vector en componentes polares. Y el ángulo que forma el nuevo vector va a ser el arco tangente de AY sobre AX. Arco tangente es la función inversa de la función tangente, arc tan o arco tangente, siempre se calcula de la componente Y dividido por X me da el ángulo que forma ese otro vector nuevo. Fíjense que las componentes polares no se pueden sumar fácilmente como en el caso de las componentes en coordenadas cartesianas. Entonces, esto es un trabajo extra que hay que hacerlo, porque de lo contrario no vamos a tener nuestros resultados cuando queramos la suma en coordenadas polares. Para sumar dos vectores en coordenadas polares, primero se suman en coordenadas cartesianas y después, ¿sí? Y después se suman, ¿no es cierto? Se repone el resultado hacia, ¿no es cierto?, calcular la magnitud del vector y el arco tangente del ángulo que forma el nuevo vector. Vamos a hacer algunas consideraciones. Fíjense que este sería el primer ejercicio. Todos estos ejercicios ya están en cambio, con los defectos y los errores que pude haber cometido cuando escribí esto. Dice que A es el vector 4i más 3j. B es el vector 3i menos 4j. C es igual a 3i más 2j más 2k. Fíjense que el vector A y el vector B son vectores en un plano y C es un vector en el espacio. Entonces voy a sumar A más B. Fíjense, A más B sería 4 más 3 por I. Más 3j menos 4j, sería 3j menos 4j. ¿De dónde sale esto? Bueno, esto sale de aquí. La componente X es esta es la componente Y. Ahora, fíjense que aquí tengo menos 4i más 3i, 4i más 3i. Y aquí tengo menos 3j más 3j menos 4j. Si yo sumo estos dos vectores, me resulta un vector de menos j. Entonces, 4 más 3 son 7, ahí está. Y 3 menos 4 es 1. Entonces sería 7i menos j. Ahora bien, si yo quiero sumar A más B más C, bueno, lo que debo hacer es tomar A, 4i más 3j. B, 3 por i menos 4j. C es 3i más 2j más 2k. Ahora, si ustedes se fijan, yo ahora lo único que debo hacer es para hacer la suma sería 4 más 3 son 7, más 3 son 10. Aquí de este otro lado tengo 3 menos 4 es menos 1, más 2 es más 1. Y el 2k está solito, entonces sería 10i más j más 2k. Es decir, para sumar lo único que tengo que, fíjense, sumar las columnas, porque escribir los vectores en líneas para sumarlas, lo único que hago es. Ahora, lo puedo hacer aquí a la suma, fíjense, aquí tengo 4i más 3i son 7i, más 3i son 10i. La otra sería 3j menos 4j. Esto me da menos j. Más 2, más 2j. Esto me da, ¿no es cierto? Es menos j aquí, más 2, me queda más j solo. 10i más j. Y el 2k es único porque no tienen componente los otros en el espacio. ¿Sí? Ahora bien, yo también puedo decir que si quiero sumar A más B más C, lo puedo hacer de la forma más sencilla. Aquí tengo A más B,
le sumo C, fíjense, A más B con paréntesis más C es lo mismo que A más B más C. Entonces sería 7i menos j, 7i menos j, más 3i más 2j más 2k. Entonces sería 7 más 3 es 10i. Menos j más 2j es j. Menos 1, menos 2, más 2, perdón, me queda positivo en j. Y el 2k simplemente se transfiere porque no se suma con nada. Es decir, este ejercicio es un ejercicio que lo único que hago es sumar, pero existen dos formas. O sea, si ya sumé A más B, aquí puedo sumarle C y ya tengo A más B más C. Es decir, gano en el espacio. Esto sería el caso de la suma normal, ¿sí? En coordenadas cartesianas, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacer una suma de el vector F1, F2 y F3 y vamos a calcular F1 más F2, F1 más F2 más F3. ¿Sí? También podemos sumar F1 más F2 menos F3. Ahora bien, si ustedes se fijan, F1 es este vector y este es el ángulo θ1. Dice F1 vale 10 y el ángulo 45. F2 vale 12 y el ángulo vale 100. F3 vale 15 y el ángulo vale menos 45. O sea, este es F1, este es F2. Fíjense que F2 tiene una componente negativa en X y F3 tiene una componente positiva en X y negativa en Y. Ahora bien, si ustedes se fijan, yo tomo estos datos y los reemplazo como está la cuenta. Entonces va a ser F1x por Y más F1y por J. Entonces esto es F1 coseno de 45 por Y más F1 seno de 45 por J. Para F2 sería F2, el tamaño de F2, que es 12, por el coseno de 100, más por Y, más F2 seno de 100 por J. Ahora, en este caso sería F3 coseno de menos 45 más F3 seno de menos 45 por J. Ahora bien, fíjense que estos 45 aquí, lo puse aquí. Es decir, me están diciendo que el ángulo es hacia abajo. Hacia abajo, aquí me están diciendo que F3 tiene ángulo hacia abajo. Es decir, como esto es 0, aquí el ángulo sobre el eje X es 0, me estoy moviendo no en la dirección de los contrarios de los punteros del reloj, sino en la dirección de los punteros. Ya tengo el signo menos, ¿no es cierto?, para la Y, el signo más para X. ¿Esto qué significa? Si yo quiero sumar F1 más F2, es F1 coseno más F2 coseno de 100, F1 coseno de 45 más F2 coseno de 100 por Y, más F1 seno de 45 más F2 seno de 100 por J. Hago las operaciones, sería 10 por el coseno de 45 vale 0.707, el coseno de 100 vale menos 0.174, ¿sí? Más, ¿no es cierto?, el otro elemento que sería 10 por 0,7 más 12, y por lo tanto realizo las operaciones con signos, mucho cuidado con los signos, y de esta manera F1 más F2 va a ser esto que hay aquí. La posibilidad de calcular F1 más F2 más F3, F1 más F2 menos F3, se les deja a ustedes de tarea para que se entretengan en casa. Ahora, si lo quiere en coordenadas polares, yo ya tengo F1 más F2, aquí está. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, en coordenadas polares lo que debo hacer, ¿no es cierto?, es esto, ¿no es cierto? F1 más F2 es 4.982 por Y más 18.89 por J.
Entonces, para calcular la magnitud de F1 más F2, debo extraer la raíz y elevar al cuadrado a cada uno de estos términos. Y de ahí, ¿no es cierto?, voy a tener que, debo transformarlo. Y de esta forma ya tendríamos, ¿no es cierto?, la posibilidad de calcular. Y la otra cosa, una vez que tengo esto, puedo calcular el arco tangente de Y sobre X. ¿Sí? El arco tangente de Y. Y eso me va a dar el ángulo que corresponde en coordenadas polares. ¿Sí? En coordenadas polares. ¿Sí? En coordenadas polares A vale esto y esto en coordenadas cartesianas y esto en coordenadas polares. Si lo tengo en coordenadas cartesianas, para calcular el valor de la magnitud del vector A, lo calculo usando el teorema de Pitágoras, y esto es simplemente la función inversa de la tangente de que es Y sobre AX. Entonces, debemos de utilizar siempre, para hacer suma o resta de vectores en coordenadas polares, pasar por las coordenadas cartesianas, siempre. ¿Sí? Como lo hemos hecho aquí. ¿Sí? Entonces, voy a quedar hasta aquí para no sobrecargarlos de trabajo, pero ya pueden entrar a la página de Cambia y empezar a buscar qué puedo yo hacer o qué ejercicios hay, cómo los puedo resolver, etc. Estos mismos ejercicios yo los tengo ahí en la plataforma de Cambia. Estamos viéndonos el próximo lunes. Que pasen unas bonitas fiestas, pórtense bien, cuídense mucho, porque el virus está bien fiero. Y a pesar de que yo ya me vacuné, porque ya tengo edad de sobra para vacunarme, estoy todavía esperando que me den la segunda dosis para sentirme tranquilo y ya poder salir a la calle más confiado. Pero de todas maneras me voy a poner mi cubrebocas por si acaso. Entonces, que tengan una bonita tarde, una bonita fiesta, nos estamos viendo. Gracias. Igualmente, profesor. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego, Buenas que tardes. Gracias, tengan hasta luego. buena tarde. Bye, profe. Buen día, Hasta compañeros. luego. Nos